Ser Podcast. Javier Gutiérrez, uno de los rostros y los nombres fundamentales del cine español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pero esto va en serio, Pepa? Esto va en serio, es la presentación. Hombre, ¿qué quieres que diga? Javier Gutiérrez es uno que pasaba por aquí y hemos dicho, ¿qué hacemos, José? Buenos días, ¿Qué hacemos buenos con días. él? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, José? Bien, Pepa, ¿tú qué tal? Pues bien, aquí con esta cosa de la promo. La promoción, que diría Broncano. Viajando de aquí para allá. Pero cuando es un proyecto y una peli como esta en la que uno cree y necesita toda la ayuda del mundo, pues nos arremangamos y dispuestos a todo por la promoción. ¿Y qué te atrajo de Honeymoon? Que es una propuesta bastante diferente a lo que habías hecho en cine y que encima, pues, tiene a dos actrices, ahora hablaremos de ella, maravillosas. ¿Qué es lo que te atrae para decir, venga, me meto en este proyecto? Primero porque, como siempre digo, no me parece una peli pequeña, sino una peli modesta, de esos proyectos que podrían haber quedado un cajón, como muchos otros. Y hablo porque sé de proyectos que sobre el papel eran, no sé si caballos ganadores, pero sí, por lo menos a mí me interesaban mucho lo que contaban y cómo lo contaban, y finalmente, por desgracia, no se llevaron a cabo. Y con el empuje de Nathalie, el mío, por supuesto los productores, porque si hay cine independiente en este país, Honeymoon es lo que más se parece al cine independiente, ¿no? No hay ningún soporte apenas, hay algo de la televisión de Galicia y poco más, es todo inversión privada. Con lo cual el riesgo me parecía mayúsculo, pero más allá de eso me parecía un guión muy interesante, hablando del amor, del desamor, de segundas oportunidades, con un fantástico reparto. Y sobre todo rodado en Galicia, cosa que me seducía. Absolutamente todo me seducía del proyecto. La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera. Pero la gente es gilipollas. No tienen un seguro. Es que no nos va muy bien últimamente. ¿Dónde vas a sacar tanto dinero? Yo, amigos, vendo infancias. Dibujos animados. A lo mejor no he venido en buen momento. ¿A quién llamamos? No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay 2.000 euros. El cine en la Ser con Pepa Blanes. ¡Oh! Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos, ya está. Tenemos un varón blanco enorme. Lleva muerto unos 3 días, calculo. ¿Y si este lleva 3 días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados? Y es una película que mezcla varios géneros, ¿no? Y que mantiene al espectador un poco desconcertado, pero sí que transita mucho por la comedia negra. ¿Cómo es trabajar este tipo de comedia que está en un hilo en el que dices, entro o no entro? Pues tú lo dices, es un ejercicio de funambulismo, porque es cierto que, vamos a hacer un spoiler, esto es una pareja que está en sus horas más bajas, una relación súper tóxica, se humillan, se insultan, solo falta que se peguen, y deciden emprender un viaje de fin de semana para resolver esas cuitas, pero en ese interín pues recibe una noticia devastadora, que es la muerte de su hijo, del único hijo que tienen. Además de llevarse muy mal, no tienen un duro. Y yo no sabía que era tan caro repatriar un cadáver. Creo que son de 25.000 a 30.000 euros repatriar un cadáver desde el extranjero. Está bien saberlo. Eso está bien saberlo. Ojalá que no se nos muera nadie fuera. Pero vamos, que por si acaso ya estamos avisados. Y entonces deciden emprender un viaje no solo emocional, sino también geográfico, ¿no? Y ahí entra esa parte de road movie en la peli que yo creo que se ve muy bien, ¿no? en pantalla. Y bueno, pues había que transitar por diferentes géneros, ¿no? Y diferentes estados emocionales. Si a los 5 minutos estás viendo a una pareja que se lleva fatal y que recibe una noticia tan trágica como esa, podíamos haber caído en el más absoluto de los melodramas. Había que tener cuidado con eso y huir de esa situación emocional que nos llevaría a otra película. Y ahí entra ese humor negro, ese humor macabro por momentos, esos toques de thriller que yo creo que son giros insospechados para el espectador y que dejan al público de hito en hito, ¿no? Pasando sin solución de continuidad, pues eso, de una situación muy escabrosa o muy dramática a una muy hilarante que mueve a risa. Y eso es más fácil con actores con los que hay una buena relación, como Nathalie Poza, está María Vázquez, está Fernando Albizu. ¿Es más fácil conseguir estar todos en la misma línea cuando se tienen actores así? Ahora me dices, no, son todos unos gilipollas.
No, son grandísimas actrices y grandísimos actores. La premisa era porque Natalie y yo, junto con Enrique Otero, el director, casi hicimos el reparto, el casting. Vaya miedo, Natalie Poza, Javier Gutiérrez. No, porque necesitábamos, es cierto que muchas veces no da reparo, pero cuando hay actores, compañeros, compañeras que van a hacer 2, 3 sesiones, pues bueno, hay gente que lo hace de una forma más comprometida y otros que menos, ¿no? Y sí necesitábamos gente que se sumase al proyecto con todas las ganas del mundo y que creyese, evidentemente, en la peli, y ahí nos encontramos pues desde a Pablo Derqui, a María Vázquez, a Fernando Albizu, a Desiree Pillado, quiero decir, un Miquel Insua, un gran reparto, que yo creo que todos están fantásticos en sus momentos puntuales. ¿Y cómo se trabaja la antiquímica con Natalie Poza? Porque es un trabajo como... Bueno, con Natalie no es difícil trabajar ni la química ni la antiquímica, porque es un auténtico ciclón, es un tsunami en la vida y no te quiero decir en el set, ¿no? Es una catarata de ideas desde el primer día. Yo estoy muy a favor, no sé si es porque vengo del teatro, no, igual no tiene nada que ver con esto, pero sí estoy muy a favor de ensayar. Me gusta poco la improvisación, aunque si hay que improvisar, se improvisa, ¿no? En el momento, pero me gusta mucho el ensayo, poner en común cuál es el conflicto de la escena, por dónde va a ir cada personaje, dialogar con el director y que entre todos lleguemos a un punto en común, ¿no? Y no que cada uno vaya por su lado y luego esa suma, ya veremos, esa suma de trabajos, a ver qué resultado nos da. Y en ese sentido, Natalie y yo, desde Animalario ya, a Natalie la conozco desde que yo llegué a Madrid con 18 años, o sea, hace más de 30, obviamente, pero es una de las primeras personas con las que... ya estaba en Animalario. Claro, también. con las que estudié. Ha sido mi mujer en el teatro, hemos hecho cine, hemos hecho... No, la vida, ¿no? Hemos hecho cine, hemos hecho televisión y por supuesto teatro, ¿no? Con Animalario. Entonces nos entendemos muy bien y la verdad es que te lo pone muy fácil y es una maravilla verla trabajar. O sea, eres un actor muy creativo en ese aspecto, ¿no? En el de proponer cosas, el de negociar con los directores, en este caso con Enrique Otero. ¿Hasta qué punto os dio para el casting? Ya hemos visto que sí, pero ¿hasta qué punto también había esa apertura, ¿no? Para ir metiendo... Bueno, para empezar, yo siempre digo que me considero un actor creador y hay gente que dirá, ¿y este de qué va, no? pero creo que todos los actores debemos tener un escritor dentro, mejor o peor, y un director dentro, mejor o peor, y evidentemente que tú vayas con tu propuesta de trabajo, de escena, de personaje, de película incluso, aunque luego no la pongas encima de la mesa, pero sí te has hecho una idea, ¿no? De por dónde van a ir los tiros. Y hay muchos directores que entran en ese juego y otros que, vamos, huyen como alma. Se me están encendiendo algunas. Sí, no. Entonces, bueno, pues es difícil a veces meter mano en este asunto. Pero dicho esto, con Quique no hubo ningún problema. Desde el minuto 1 delegó en nosotros y nos dio, en ese sentido, galones, no solo para el reparto, como dije antes, sino incluso para cambiar texto, escenas, darle la vuelta a la película. Una confianza ciega en el trabajo de los actores y eso se agradece mucho. Y esta pareja, este matrimonio que tiene una relación tóxica, como decías, que habla del amor, del desamor, crispados, enfadados con el mundo, grises en cierto sentido antes de la tragedia y después también, ¿cómo sintoniza eso o cómo conecta con nuestro estado de ánimo actual? Pues yo creo que perfectamente, por desgracia. O sea, hay una polarización en la calle, en la vida, en las parejas, ¿no? Que rápidamente además pasamos de pantalla sin pararnos a pensar. Y yo creo que a mí me gustaría que el mensaje más... Yo no soy muy de dar mensajes, pero que la idea con la que se quede el espectador es darle una segunda oportunidad a las personas que hemos amado o que amamos, ¿no? A veces me da la sensación que vamos muy a prisa con todo, ¿no? Y gran culpa de esto lo tienen pues las aplicaciones estas de parejas que de repente tú llegas a una casa, tocas el timbre y no sabes ni cómo le huele el aliento a la otra persona y ya estás echando un polvo. Quiero decir, me parece muy bien, pero igual hay otra forma de hacer las cosas. Y muchas veces me da la sensación que entramos en esa ola, en esa espiral y nos olvidamos de las relaciones personales, de dónde está el lugar de la otra persona, de respetarnos también a nosotros mismos y respetar a los demás. Y en ese sentido yo creo que entra esta historia que os digo, de la segunda oportunidad, ¿no? que se da a esta pareja, a pesar de lo que se dicen, cómo se lo dicen, porque es muy heavy, sobre todo el personaje de Natalie, que al principio, o bien entrada ya la cinta, cae muy antipática, y luego te das cuenta que es una persona que necesita sobre todo amor y cariño.
¿Y crees que, o sea, porque que hemos perdido la capacidad de discutir, de argumentar? O sea, quiero decir que ya no hay conflicto en la pareja, cuando es un conflicto es ya al final. O sea, quiero decir que estamos tan polarizados, lo decías, ¿no? Que estamos todos casi como en un estado de nervios constante, que no hay un momento para decir las cosas no van bien hasta que no van bien. No sé si como sociedad también provocamos ese límite constantemente. Bueno, me da la sensación de que muchas veces chocamos contra una pared, ¿no? Nos falta escuchar, ¿no? Más que hablar, escuchar. Fíjate que a mí, si hay algo que me gusta en el teatro y en el cine, es escuchar. Yo cuando veo un personaje con mucho texto, no es que me eche a temblar, pero digo, preferiría ser el otro, ¿no? El que recibe. Y es cierto que nos hemos perdido la capacidad de escuchar al otro y analizar lo que nos dice, ¿no? Y muchas veces nos dejamos llevar por esa ira y ese nerviosismo que está instalado en nuestra sociedad. Bueno, prueba de ello es la política que nos invade, ¿no? Que nos levantamos, desayunamos, comemos y cenamos con unos mensajes, unas actitudes que dejan mucho que desear. Y que también se consumen a modo de red social, de scroll, me refiero. Sí, obviamente. O sea, que como que va pasando y cada hora hay una... Por eso una digo, cosa yo no nueva. sé si soy un poco viejuno, un ser analógico, pero esto de los móviles, de las aplicaciones, de las redes sociales, tiene su lado positivo, obviamente, pero en muchos momentos nos embrutece, nos aísla y nos hace peores personas, no lo sé, pero peor sociedad seguro. ¿Y tú tienes? No. Yo tengo redes sociales, sí. Pero no eres muy activo. A mí me tienen que decir que tengo redes sociales para acordarte sí, de para la contraseña. que ¿Te sabes están la ahí. contraseña? No, pero ¿sabes Esa qué es la pasa? pregunta. Supongo que le habrá pasado a mucha gente. Hubo un momento, sobre todo en la pandemia, que Claro. disponíamos de mucho tiempo y no es que me enganchase, pero veía que me despertaba y me acostaba dándole a Instagram o a Twitter, y eso me generaba muchísima ansiedad. Y creo que yo mismo me di cuenta que tenía que apartar eso. De hecho, pero no solo las redes sociales. Yo tengo 2 hijos pequeños. Cuando estoy en mi casa, dejo el móvil, lo pongo en silencio y contesto los WhatsApps, las llamadas o lo que tenga que hacer ya a partir de determinada hora, donde dispongo de mi tiempo libre y no le quito tiempo a la gente que realmente es importante en mi vida. Y has hablado del teatro, que es una parte importante de tu carrera, has trabajado en cine, en televisión. ¿Cómo te ha influido cada medio en tu formación como actor? ¿Cómo lo sientes? Bueno, yo soy una persona educada en el teatro y me siento muy, muy ligado al teatro. De hecho, yo, por mucho audiovisual que haga, siempre necesito hacer un espectáculo de teatro cada año o cada 2 años. Es cierto que también coproduzco mis propios proyectos y me está yendo bien desde hace ya más de una década. Entonces, a mí el mundo de la tele y del cine, pues yo entro muy tarde. Ya he pasado los 35 años y eso conlleva que el tema de la popularidad, por ejemplo, a mí también me pille, no sé si con el pie cambiado, pero ya con cierta edad que no me vuelvo loco, ¿no? Y nos han abierto la puerta para llegar hasta aquí, gracias a tu popularidad, o sea que me ha parecido muy bien esto. Entonces le doy muchísimo valor al sacrificio, al trabajo, a una forma de hacer que me ha ayudado a alcanzar, no le llamo éxito. Si éxito es trabajar de una forma continuada, pues éxito, ¿no? Gracias al teatro. O sea que en ese sentido me reconozco un actor muy ligado al teatro y muy deudor de esa forma de hacer. Y luego me siento muy a gusto haciendo cine y televisión. Me ha llevado mucho tiempo llevarme bien con la cámara. Y además, yo para pasmo y de muchos directores suelo acudir al combo cuando termino una toma. Hay gente que lo recibe bien y hay otros que dicen, vete de aquí, por favor, porque no soportan que los actores estemos por allí. ¿Pero por ver tu actuación o por verte? O por no Mira, sé. yo aprendí una cosa de Alex de la Iglesia, aprendí mucho de Alex de la Iglesia, que fue uno de los primeros directores que confió en mí, pero si aprendí algo es que Alex hace un ensayo, por ejemplo, y convoca a todos los actores que hay en el plano para que vean su lugar en el plano y puedan aportar no solo ideas, sino mejorar el trabajo que están haciendo. Y creo que si sabes verte en el combo, creo que mejoras no solo tu trabajo, sino el plano que está rodando el director o la directora. ¿Y cómo te llevas con los propios personajes? Porque has hecho un montón de personajes, algunos tela, otros como este, que yo creo que aporta cosas a experiencias. O sea, yo creo que en esta pareja, en algún momento, o sea, no tan bestia, pero en algún momento todos nos podemos ver reflejados, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, claro, en películas o en papeles más o menos cercanos a ti, ¿cómo sales tú después de haber
pasado por esos personajes? ¿Sales de una manera distinta? ¿Te cambian? ¿O eres de los que a otra cosa mariposa? ¿Te olvidas? Bueno, con el de vergüenza sigues, evidentemente. ¿Qué dices? Me ha poseído Jesús, ¿no? Bueno, de vez en cuando soy Gambita, todos somos Jesús. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido Jesús y Nuria. No solo Jesús, que Nuria también tiene Nuria, lo suyo. Sí. Malena Alterio haciendo ese trabajo sensacional. Bueno, soy de aparcar, de dejar el traje colgado en la percha una vez que termino de trabajar, pero soy muy concienzudo, me tomo el trabajo muy en serio, le dedico muchas horas y yo creo que no hay trabajo menor, da igual que sea en el cine, en la tele, en el teatro, da igual que vayas a hacer un protagonista o un personaje de reparto, creo que hay que tomárselo con muchísima seriedad y dignificar el trabajo. Yo me divierto muchísimo trabajando, pero no soy de esos actores que sufre, creo que hay que disfrutar trabajando y estoy muy agradecido a cómo me ha respetado en ese sentido mi oficio. Y has repetido varias veces lo de los ensayos, que en teatro es muy importante, pero en el audiovisual, ¿cómo está la industria o qué tiempos maneja? Porque esta producción, hablamos de una producción independiente, sí, modesta, sí. Modesta. ¿Cómo son esos tiempos? Porque también las series implican un ritmo de trabajo que a veces entiendo que no sé si hay espacio para esos ensayos que decías que son tan importantes. Fíjate que yo creo que se le da más importancia ahora, por lo menos yo lo que experimento, ¿eh? Pero sí es cierto que hay producciones y a mí me ha tocado lidiar con varias de cineastas como Manuel Martín Cuenca o Alberto Rodríguez, que le dan prioridad absoluta a los ensayos. Es más, dinero de la producción la invierten en ese periodo de ensayos, que no es una semana ni dos, pueden ser un mes o dos. Trabajas mucho con ellos, hablas mucho con ellos, ensayas absolutamente toda la película con ellos, todas las pequeñas partes, los grandes momentos, para que tengas un viaje, un arco emocional claro del personaje, de la historia. Y eso se agradece mucho cuando llegas al set de rodaje, tienes mucha mochila detrás, en unos casos te valen, otras no, pero quiero decir que desechas mucha información, pero llegas al set de rodaje con otro cuerpo, ya lo creo. Oye, Honeymoon tiene mucho de road movie, pero ¿qué tienes con este género? ¿Que vas a hacer una con Luis Zahera? ¿O eso viene en IMDb? No, es cierto. Con Luis Zahera estrenaremos próximamente Pájaros, la última película de Pau Durá. Una delicia trabajar con Luis, también de la misma escuela que Natalie, con viscerales, compañeros que tiran de estómago, muy inteligentes, muy intuitivos, y que hay que saber estar a la altura. Y bueno, curiosamente yo aprobé el carnet hace 10 años y he tenido que lidiar. Tú eres como Juan Diego Boto, como todos. Más o menos. Bueno, nosotros no tenemos carnet. Estamos en esa. No. Bueno, no tenéis que conducir en las películas, pero yo recuerdo que la primera vez que me entrevisté con Itziar Boyain para El Olivo. Primero, yo soy alérgico a los olivos. La película se llamaba El Olivo. Yo no conducía por aquel entonces y me pidió conducir un tráiler. De hecho, su primera idea era que condujese de verdad un tráiler, por lo menos la cabina del camión. Y yo le dije a todo que sí, como hay que hacer siempre. Hay que decir a todo que sí, luego ya veremos. Ya llegarán las rebajas, ¿no? Y llegué tarde a conducir, pero ahora en casi todas las películas tengo que conducir. En Honeymoon conduzco como 4 o 5 vehículos, a cada cual más vintage, más grande, que son como naves espaciales, y bueno, uno se va defendiendo poco a poco. O sea, ¿y te sacaste a qué convocatoria? Por comparar con Juan Diego Boto. No, mira, ¿Boto? La primera. Yo la saqué en Cuenca. Como la serie. Ay, por favor, la saqué en Cuenca con 40 y algún años y la saqué a la primera, el teórico. Hombre, fuiste a Cuenca, Jaime Gutiérrez. El teórico a la primera, hay gente que suspende, ¿eh? El teórico a la primera y el práctico, por supuesto, a la primera. Y estaba tan exultante, tan feliz, también el vino ayudó, que allí mismo, al terminar la comida, firmé con el profesor de la autoescuela y el director de la autoescuela, que me llevaba, me compraba el coche con el que había dado prácticas, que era un Mercedes clase A así pequeñito y tal. Pero cuando llegué a Madrid me di cuenta, digo, ¿a dónde voy yo a Cuenca a recoger el coche? Si me voy a hostiar por la carretera, no sé conducir todavía. Y entonces, de hecho, cogí un coche de mi madre que tenía en unas vacaciones.
y conduje por primera vez solo durante 2 horas, y cuando fui a aparcarlo, en lugar de darle al freno, le di al acelerador y lo empotré contra el edificio de mi madre. Y ahí dije, bueno, Javier, no sabes conducir o no has aprendido lo suficiente como, del tráiler parecía como para ir solo. Entonces, hasta que no llegó Campeones y Javier Fesser me dijo, necesito que hagas una secuencia en la que cámara al hombro se te ve conducir, no me puse las pilas y dije, si es así, tiene que ser, porque yo circular, tiene que ser un coche automático. Y pues efectivamente con un coche automático comencé en Campeones, y en el Honeymoon llevo 4 o 5 que no son automáticos. Y lo próximo, son manuales. Ferrari puedes hacer. Bueno, oye, pues ¿por qué no? La producción internacional haciendo una suerte de Steve McQueen. Exactamente. Y también entre los próximos proyectos estás en el caso Asunta, ¿no? Sí. La veo la semana que viene. Vemos del tirón la serie completa. Ha sido una delicia, una auténtica delicia, aunque el tema es muy escabroso y muy delicado, la verdad. Rodamos en localizaciones donde sucedieron varios hechos trágicos. De hecho, mi primer día de rodaje es en la pista forestal donde aparece la niña, y eso te coloca en otro lugar, no solo como actor, sino como persona. No entiendes, hay que meterse en esa mente de esos padres que acaban asesinando a su hija, que realmente el meollo de la cuestión no es que la asesine, sino el porqué, ¿no? A día de hoy, con esa mujer que se suicidó, Rosario Porto, y ese padre, Alfonso Basterra, que sigue en la cárcel, pues sin soltar prenda, o por lo menos diciendo que él sigue siendo inocente, pues es todo una incógnita, ¿no? Y creo que los guiones están muy bien escritos, muy bien interpretados por una pareja que va a hacer las delicias de los espectadores, como son Candela Peña en el papel de Rosario y Tristán Ulloa en el papel del padre, Alfonso Basterra. Y ha sido una auténtica delicia. Ojalá que sea un exitazo, porque creo que la serie lo merece. Por lo menos el trabajo. Uy, pues menudo año, ¿no? Entre Honeymoon, que la verdad recomendamos a los espectadores que vayan a verla, porque es una rara avis en el cine español que yo creo que es muy curiosa. El caso Asunta, Luis Zahera. Bueno, y estoy de gira con El Traje. Claro. Un espectáculo de nuevo. dirigido e escrito por Juan Cabestany, que te gusta a ti mucho, Pepa Blanes, sí. y interpretado a la par con Luis Bermejo. Estamos de gira por toda España. Estrenamos en Avilés en septiembre del año pasado, y seguiremos todo este año hasta recalar en Madrid en el Teatro de la Abadía. Está yendo muy bien. Es una comedia muy negra que habla de la corrupción política, la corrupción del alma, y la verdad es que es un juguete escénico, un divertimento, bueno, que tiene también su mensajito para el espectador. Es una historia que nos atañe a todos de una forma u otra, y habla de la soledad del individuo, del consumismo atroz que bueno, en estas fechas, imaginaos, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, es algo a reivindicar, y que yo espero que siga funcionando en Madrid igual que en gira. Pues sí, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, gracias, chicos. Un placer a vosotros. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.